¿No te hacen caso tus vendedores? Pides un reporte para que te lo entreguen el lunes en la mañana y no te lo entrega. Le dices, quiero que en el reporte vaya esta información de esta forma y esta forma, y no lo hacen. Les dices, nos vemos mañana a las 4 en una junta y no llegan o llegan muy tarde. Los vendedores hacen lo que quieren en tu equipo comercial. Digo, no siempre es así tan contundente, nadie quiere hacer nada. Hay casos extremos, pero bueno, en muchas de las veces simplemente tenemos problemas con los vendedores porque no hacen las cosas tal y como se los pedimos, cuando se lo indicamos y como lo especificamos. Déjame decirte que lo que te pasa es un mal común. Y no digo que los vendedores, todos los vendedores sean personas difíciles, porque no es así. En realidad hay muchos vendedores profesionales, comprometidos, productivos, pero siempre hay uno o dos vendedores o más que tienen problemas de actitud y que no te hacen caso. Como te decía, ese comportamiento, ese tipo de comportamiento se da mucho en fuerza de ventas. Cuando hago evaluaciones de fuerzas comerciales, me doy cuenta de que muchas veces los vendedores hacen exactamente eso, lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Si eres un seguidor, te agradezco el que me sigas en cada video. Y bueno, para los que no tengo el gusto de que me conozcan o conocerlos, pues, quiero decirles que este canal está diseñado, tiene una misión muy concreta, que aprendas a dirigir a tus vendedores, que aprendas a llevarlos a las metas, que aprendas a hacer de tu área comercial un área rentable de resultados. Y bueno, encontrarás toda clase de temas relacionados con cómo dirigir vendedores en el canal. ¿Quién crees que tenga la culpa realmente de ese comportamiento del vendedor? ¿Será una cuestión absolutamente del vendedor, el que no quiera hacer lo que tú le pides? Creo que estoy escuchando tu respuesta o la de muchos y que me pueden decir, oye, es que si le pago, pues lo menos que espero es que sea profesional y se comporte como debe ser. Y tienes razón, sí tienes razón. Pero muchas de las veces existen ciertas situaciones, condiciones que hacemos sin querer y que provocan en el vendedor un comportamiento de ese tipo. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes una fuerza de ventas de nueva creación, tú eres el que los dirige, ya sea que seas el empresario que los dirige o el gerente de ventas, jefe de ventas, líder comercial. Y bueno, fueron reclutados, fueron contratados, ya les dieron la inducción, vamos a empezar a trabajar juntos, ¿no? Y tú le dices a tus vendedores, nos vamos a ver cada lunes a las 4 de la tarde de manera presencial o virtual para tener una junta de media hora, 45 minutos o lo que tú consideres. Se los dices, se los dices de forma clara y el vendedor te dice que sí, que está bien. Pero ocurre el primer lunes, tú estás ahí a las 4, ellos llegan, tal vez alguno un poco atrasado, pero ahí están y se da la junta. Pero el siguiente lunes, tú tienes un problema en tu agenda y no puedes llevar a cabo la reunión. Aquí hay dos caminos. O simplemente pasas la junta y ya no le das un seguimiento, no cumples con el compromiso, o le dices, nos vemos mañana, hoy no puedo, mañana sí, ¿no? En el primer escenario se dan a veces los problemas. El gerente, el empresario, sin querer, no puede estar en la reunión, no dice nada y no pasa nada en ese momento. Pero si esto ocurre con cierta frecuencia, el vendedor empieza a aprender que no necesariamente, aunque tú digas que vas a estar, las juntas se va a dar. Y entonces luego, sin querer,
empiezan ellos o a faltar o a argumentar también cosas y de pronto la junta de ventas se vuelve un relajo. Y aparentemente es que los vendedores no quieren. ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque pasa en la vida real. Como te digo, como lo dije desde el principio, hay vendedores que son éticos, profesionales, comprometidos, otros no, otros nada. Y muchas veces aún vendedores serios empiezan a observar que hay ciertas cosas que se dicen que se van a hacer y no se hacen, y entonces ellos empiezan a cambiar su comportamiento. Y si esto no se controla y no se revierte, terminamos en un caos. Y entonces cada quien hace lo que quiere. Este es un ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo. Le dices al vendedor, necesito tu reporte todos los viernes a las 4 de la tarde. Y te voy a dar retroalimentación, te voy a contestar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si el vendedor sabe que tiene que disciplinarse, te manda el reporte. Y a lo mejor las primeras veces tú le das retro y le contestas al respecto de su reporte. Y él dice, pues qué bien, ¿no? Pero a lo mejor alguna vez empiezas tú a no responderle por falta de tiempo, lo que sea, y luego se da otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces el vendedor empieza a decir, ¿qué caso tiene que yo le envíe el reporte si no me dice nada? ¿Cómo voy a saber qué está pasando? Y es que las conclusiones muchas veces se sacan sin querer en nuestras mentes por la forma en que se van dando las cosas. Incluso hasta gente, digamos, incluso comprometida o gente que tiene la actitud correcta, puede cambiar. Miren, esto es normal en los seres humanos. Pero lo que quiero decirte con esto es que hay muchas razones por las que los vendedores a veces no nos hacen caso, por las que muchas veces hacen lo que quieren. Y ahí entras tú amigo empresario, que eres líder de tus vendedores, o tú gerente de ventas, jefe de ventas, o cualquiera que tenga una posición comercial que tenga que ver con dirigir vendedores, puede llegar a caer en este tipo de errores y sin querer generar esa actitud en los vendedores. Ahora, esto también tiene límites porque existen situaciones en donde realmente el problema es de actitud en el vendedor, es negativo, se resiste. De hecho, para todos es conocido que la mayoría de los vendedores no le gusta la parte administrativa de la venta, entregar reportes, hacer cosas que no tengan que ver con ventas, para ellos es pérdida de tiempo. Y en ese sentido, en muchos de los casos, sí, la culpa es absolutamente del vendedor. Incluso, aunque el líder en determinado momento pudiera fallar en un compromiso, si se mantiene de manera permanente en una posición, pues el vendedor lo reconoce como tal y sabe que tiene que hacer lo que le hayan dicho que tenga que hacer. El problema es cuando no hacemos nada y entonces dejamos que el vendedor tome el control de la situación. Ya sea que el vendedor tenga una mala actitud como tal, o que el vendedor cambie su comportamiento por inconsistencia en los acuerdos y ese tipo de cosas como la que te expliqué, tienes que tomar acciones, tienes que ver la manera de arreglar esta situación de tal manera que logres que los vendedores te hagan caso en el sentido estricto, que hagan realmente lo que tú les pides. Entonces, para esto te voy a dar una serie de recomendaciones. Te voy a dar 5 recomendaciones que debes de aplicar y que al hacerlo, en la forma en que te lo digo, en la forma que te lo propongo, vas a revertir el caso de vendedores que no te quieren hacer caso. Recomendación número 1, muy importante, trabaja en tu persona. Recuerda que como líder comercial eres un modelo a seguir, eres una referencia, eres el que establece las bases, eres el que da el primer paso, eres el que demuestra que haces las cosas de acuerdo a, no sé, a los diferentes compromisos que se hayan fincado entre tú y los vendedores. Si tú eres una persona que de alguna forma le cuesta trabajo o un poco de trabajo el ser formal, el cumplir con una disciplina, ten mucho cuidado porque eso ellos lo ven. No, pues si él no viene, pues ¿por qué voy a ir yo?
Si él no lo entrega, ¿por qué lo voy a entregar yo? Si él no contesta, ¿por qué lo voy a hacer yo? Como te digo, trabajamos con seres humanos y muchos vendedores así reaccionan. Entonces es muy importante que empieces por ti, seas el empresario que los dirige o seas el gerente de ventas. Si tú dices, la junta es los viernes a las 5, hay que estar ahí. Si por alguna razón no puedes, entonces reprográmala, pero hazlo. Y en el caso extremo de que no puedes ni siquiera reprogramarlo, hazles ver el problema para que lo entiendan. Comunícate bien con ellos y díselos. Estoy seguro que lo van a entender. Desde luego, ten cuidado en no hacerlo muy frecuentemente, porque entonces van a empezar que no estás, van a pensar que no estás hablando en serio. Entonces, trabaja en tu persona, analízate cómo eres, porque todas las promesas que hagas, todos los acuerdos que hagas, todo lo que establezcas, se lo aprenden, sobre todo lo que les conviene. Y no hablo mal, insisto, de los vendedores, pero es que así somos los seres humanos, todos, ni siquiera es una cuestión solamente de vendedores. En la vida diaria, dos personas tienen un acuerdo, una falla, la otra dice, ah, pues entonces no estamos hablando en serio. Entonces, trabaja en tu persona. Recomendación número 2, y esto es importante, establece reglas y políticas. Porque cuando no hay reglas y políticas, el vendedor siente que tiene un margen de maniobra inmenso y que puede hacer lo que quiera. Y no es así. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes un CRM. Y entonces al principio empiezas con por favor y quiero que suban sus prospectos, denle seguimiento. Empiezas con un por favor. Ahí habrá dos tipos de vendedores. Los que por iniciativa propia deciden llevar el CRM correctamente y los que ahí lo van llevando o los que de plano no lo hacen. ¿Qué pasaría si tú, cuando establezcas el CRM, les dices a los vendedores, miren, aquí están las políticas de uso del CRM? Y estas políticas establecen que tienes que registrar al prospecto, tienes tantos días para conseguir el decisor, tienes tantos días para tener el primer contacto con el decisor, para hacer una demostración, y ese tipo de cosas que se tienen que medir a través del CRM. Si el vendedor tiene la disciplina de hacer las cosas de acuerdo a lo que exige el CRM y se alinea al CRM, no vas a tener problemas. Sobre todo si también conoce no solo las políticas, sino las consecuencias de no hacer lo que dicen las políticas. Y esto es muy importante. En muchas de las veces, el vendedor sabe que no hay consecuencias más que un regaño porque no hace lo que tiene que hacer en el CRM y entonces nunca logras implementar el CRM. Pero si tú estableces reglas políticas por escrito, las platicas, lo entienden, te lo firman, es mucho más difícil que los vendedores se salgan de las políticas y que hagan lo que quieran. Entonces, con políticas que puede aplicarse en diferentes contextos, por ejemplo, en el plano de los territorios, si tú no dices por escrito, tu territorio es este, y si invades otro territorio, pues vas a tener alguna consecuencia, ¿no? Pero si no decimos nada, entonces solamente queda en el criterio del vendedor y de cómo quiera actuar. Y entonces ahí es donde se empiezan a fincar los precedentes de que no pasa nada y cada quien hace lo que quiere. Por eso hablo en este video, si no te hacen caso, tus vendedores tienes que hacer algo. Entonces, 2, establece reglas y políticas. Recomendación número 3, filtra a tus vendedores. Tienes que determinar qué vendedores tienen realmente problemas de actitud con los cuales no debes ni contar, debes dar de baja incluso, y cuáles tienen actitud positiva y están de acuerdo en aceptar reglas políticas y todo lo que la empresa diga. Es decir, tenemos que llegar incluso al extremo de separar los que quieren de los que no quieren, ¿sí? Incluso aunque sea gente que no quiere, pero que sea buena vendiendo, porque la actitud es el enemigo número 1 de las fuerzas de ventas. 4, tienes que manejar mucho el reconocimiento, más que el castigo. Los cambios se pueden acelerar cuando le ofrecemos un reconocimiento al vendedor por algo que hizo bien. Si tú les estás diciendo, por ejemplo, a partir del lunes que viene va a haber una reunión a las 4 de la tarde, cuando lleguen a ellos, diles gracias, gracias por venir, gracias por darle importancia a esto. Ofréceles un reconocimiento individual, de grupo, en privado, ¿no? Los reconocimientos en público son muy poderosos y muy buenos y la gente le gusta.
Y es que como ves, no se trata todo de estrategia, no se trata todo de objetivos, no se trata todo de técnica. También hay que saber dirigir a los vendedores y saber cómo llevarlos a un resultado, cómo manejarlos. Y finalmente, como última recomendación, evalúa el desempeño de los vendedores más allá de las metas. Hazlo de forma integral. Considera aspectos de comportamiento, de ética, de puntualidad, no solamente de metas, porque al vendedor luego se le tasa solo porque vende o no vende. Y un vendedor es más que simplemente vender. Tú como líder tienes que saber a quién tienes. Entonces, cada mes, cada 2 meses, independientemente de que cada mes o cada semana, como tú lo hagas, se revisan las metas y el cumplimiento, haz una evaluación del vendedor en 360 grados, por ejemplo, cada bimestre, en donde midas su participación en el equipo de trabajo, su comunicación, su ética, su puntualidad, el cumplimiento de reglas y políticas, y dale el resultado para que él sepa que lo está haciendo bien o mal. Todo esto en conjunto te va a permitir hacer que los vendedores te empiecen a hacer caso. Una sexta recomendación que para mi gusto puede ser incluso la más poderosa es trabaja a través de un liderazgo. Cuando el seguidor, el colaborador, el que tiene un líder, ve que el líder es especial, es un modelo de actuación, le da ganas de imitarlo. Y esta podría ser un camino tal vez hasta más corto para poder hacer que la gente haga lo que tú le pides. Muchas veces lo que pasa es que nuestro liderazgo es débil, no influimos, no somos un modelo y entonces la gente no hace lo que uno le pide. Pero te habrás dado cuenta en muchas situaciones cuando hay líderes verdaderos y ellos dicen, necesito que hagan esto, la gente lo hace. Entonces es otro tema que te recomiendo que trabajes. Hay muchas cosas que hacer, no es fácil, los vendedores son personas, muchos de nosotros fuimos vendedores y sabemos de qué estamos hablando, pero eso no quiere decir que no te enfoques en trabajar para que los vendedores te hagan caso. Sigue mis recomendaciones y vas a saber que vas a tener muy buenos resultados respecto a cómo se comportan tus vendedores. Mucha suerte, nos vemos en el próximo video.